En este video revisaremos la ley de exponentes para cocientes, específicamente cuando tenemos bases iguales. Bien, nos dice esta propiedad que cuando tengamos un número positivo como base, en este caso estamos definiendo a la A como una base estrictamente positiva, entonces si dividimos esa base, los exponentes que tengan se van a restar, mientras que la base se conserva. Vamos a ejemplificar. Si yo tuviera 5 elevado a la 7 dividido entre 5 elevado a la 3, entonces lo que me dice esta ley es que debo conservar la base, que en este caso es 5, mientras que los exponentes los vamos a restar. Y entonces esto nos queda como 5 a la 4. La base puede ser un número entero, puede ser una fracción, un número real en sí. También podríamos poner una base tipo variable, por ejemplo, x a la 10 entre x a la 3. En este caso, la base se conserva y restamos 10 menos 3 nos da x a la 7. Esta ley específicamente, para poder aplicarla, nos pide un requisito, que la base sea igual y que sea positiva. Si la base no fuera igual, entonces no podemos aplicar esta ley, y si fuera negativa, tendríamos que tener cuidado que cumpla otras propiedades. En este caso, solo nos estamos concentrando en bases que son positivas y que son iguales, ¿no? Para poder aplicar esta ley. ¿Qué pasa si tuviéramos más bases? Por ejemplo, imaginemos x a la 6, y a la 7 dividido entre x al cuadrado y y al cubo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir base con base. Para las bases x, tomamos la base y restamos los exponentes. A 6 le restamos 2 y para la base y, a 7 le quitamos 3. Entonces esto nos daría, tomamos la base, restamos 6 menos 2, 4. Tomamos la base, 7 menos 3, 4. Y listo. Si no tenemos la misma base, no podemos aplicar esta ley. También podríamos tener el caso de una suma, por ejemplo, x a la 9 más x a la 6 más x a la 7, y todo esto dividido entre x al cuadrado, por ejemplo. Ahí lo que vamos a hacer es, vamos a separar esa suma, puesto que x cuadrada es un denominador común, significa que x cuadrada está dividiendo a cada uno de los términos de esa expresión. Esto quiere decir lo siguiente: tenemos x a la 9 y dividiremos entre x al cuadrado, luego x a la 6 entre x cuadrada y x a la 7 entre x cuadrada. Eso es lo que se refiere a un denominador común que divide a cada término. Una vez que ya tenemos esa separación, pues hacemos las divisiones. Por ejemplo, en la primera tomamos la x
puesto que es la misma base, y restamos 9 menos 2. En el segundo caso, restamos 6 menos 2 y en el último caso, 7 menos 2. Podríamos tener más variables, por ejemplo, x a la 10, y a la 6, z a la 5, menos x a la 8, y a la 7 y z a la 6. Y todo esto dividido, por ejemplo, entre x cuadrada, y cúbica y z cuarta. Lo mismo, cada término de la expresión del numerador se va a dividir por el denominador, que es un denominador común. Entonces tenemos x a la 10, y a la 6, z a la 5, entre x cuadrada, y al cubo, z a la cuarta, menos x a la 8, y a la 7, z a la 6, sobre x cuadrada, y cúbica y z cuarta. Entonces, en el primer caso, vamos a dividir x a la 10 entre x a la 2 y eso nos da x a la 8 porque los exponentes se restan. Para y a la 6 entre y a la 3 se resta 6 menos 3, queda 3. Y z a la 5 entre z a la 4 y z a la 1, así nada más, menos en el segundo término, x a la 8 entre x a la 2 es x a la 6. Y a la 7 entre y a la 3, 7 menos 3 son 4. Y para z, 6 menos 4 son 2. También podríamos tener el caso de em, una división que contenga coeficientes. Por ejemplo, 9x a la 6, y a la 7, dividido entre 3x a la 6, y a la 3. Entonces aquí los coeficientes 9 y 3 se dividen. 9 dividido entre 3 es 3. X 6 menos 6 es 0. Y y 7 menos 3 es 4. Esto es 3. Todo número elevado a la 0 es 1, y a la 4. Luego 3 por 1 es 3, y a la 4. Y así quedaría. Aquí pudimos hacer la división. Habrá casos donde esto solo se deje expresado. Por ejemplo, si hubiera sido 5 y 3, 5 tercios, entonces el resultado quedaría expresado así como 5 tercios, puesto que la división no es exacta. También podríamos tener fracciones. Por ejemplo, 1/2 de m a la 8, n a la 3 entre 2 tercios de m a la 4. Ahí hay que dividir 1/2 entre 2 tercios y esto lo hacemos por regla de sándwich. 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. La variable m es la base que vamos a dividir. Entonces conservamos la base, como dice la ley, y restamos 8 menos 4. La n al cubo, pues no hay otra n abajo en el denominador, entonces la dejamos tal cual. Y bien, así se ejecuta la ley para divisiones con bases iguales. Reitero la importancia de que se cumpla el requisito de que la base
sea la Oh, misma. Si no tenemos la misma base, no podemos aplicar esta ley. Nos vemos en un próximo video.